The Technological Development Center for Colombian Emeralds provides specialist support to the Colombian emerald industry. It is the only institute of its kind in Latin America dedicated to the research and certification of gemstones. It provides services throughout the three main stages of the emerald supply chain. At the point of extraction, they provide services for exploration and mining development based on their research into geology and geochemistry that have been developed in conjunction with universities and the wider industry. During the transformation phase, they provide service that add value to emeralds, including cutting, treatment cleaning, and research into gemology. Then, in the final phase of commercialization, they provide support certification that outlines essential details about the gemstones. CDTEC has modern facilities that are perfectly placed for research into gemological, geological, and geochemical processes, as well as for training and the creation of gemological reports. That's why I'm gonna do like Alexia and start at the top. Yeah. That was teamwork, my dear. Wow! Ioannis made it! Hey! No way! Yeah! I told you. Oh, what? Ioannis did it. Amazing. The green, huh? Te lo muerdan. Sí, pero bonito, porque es que eso se trata, que uno se la encuentre. Guys, talk a lot. I know. You have to talk to me. Qué lindo. Bigger. So wait a second. La última, y la pasa para allá. You guys have been mining for how long?
Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Antes que nada, este es el último seminario, se cierra un ciclo y estamos muy contentos. Esperamos que ustedes hayan aprendido mucho, esperamos que haya sido satisfactorio y que todos esos conocimientos que han adquirido pues les sirvan para mejorar su negocio, y ustedes saben que el CDTEC es un aliado para ustedes. Hoy estamos cerrando este ciclo desde la ciudad de Duitama. Para los que nos acompañan de otros países, Duitama es una ciudad de Boyacá, del mismo departamento donde se producen las mejores esmeraldas del mundo. Estamos a 2 horas de la ciudad de Bogotá por carro, y más o menos de aquí estamos a la misma distancia de las minas de Muso y de Coscuez, más o menos estamos a 2 horas. Hoy estamos con Ricardo, que es el dueño de Tundama Joyeros. Quiero que le haga una breve introducción y después yo sigo hablando. Entonces, bienvenidos todos, y Ricardo, el auditorio es tuyo. Gracias, Gabriel. Gracias a todos, a todo el equipo de CDTEC por hacer posible este seminario que pues ha sido muy enriquecedor. Hoy contento de tenerlos acá en Duitama, pues una tierra con bastante historia, ya que pues en Boyacá está catalogada como la región donde producen las mejores esmeraldas. Y pues nosotros tenemos un taller de elaboración de joyas dedicado para las parejas. Fabricamos nosotros anillos de compromiso y argollas de matrimonio. Realizamos todos los pedidos bajo orden. Entonces eso nos permite pues darle a los clientes pues el gusto en todos sus requerimientos. Nos encanta también pues tenerlos acá, tener a Gabriel, tener a CDTEC, que nos hagan parte de esto. Fue posible sacarlos de Bogotá, muy contento por tenerlos acá. Y bueno, a la orden, Duitama está abierto para quienes deseen conocerlo. Bueno, quiero darle un agradecimiento muy especial a Lina Corpojova, porque pues nos ha colaborado en retransmitir y dar, pues a darnos a conocer con su grupo de joyeros. Las gracias a todos los profesores, a todos los que están participando, a Gabriel Pineda, que trabajó durante muchos años en la Agencia Nacional de Minería y conoce muy bien el tema de la exportación y la importación, que es el tema del que vamos a hablar hoy. El tema del libro lo vamos a hacer, como ya estamos acostumbrados a esta dinámica de las 7 de la madrugada, vamos a tener el miércoles, vamos a hacer la dinámica. Entonces, por favor, ese día sí espero que estén todos para que pues, podamos hacer el ejercicio, nos salga bien hecho. Los certificados los estaremos entregando por digital, vamos a mandarlos a sus correos. Entonces, si no les ha llegado en el momento indicado, digamos de aquí a una semana, por favor nos escriben. La mayoría de gente cumplió el tiempo que debería cumplir, entonces a la mayoría de gente le va a llegar. Al que no le llegue, por favor nos escribe para mirar cómo solucionamos. Y las memorias las estaremos enviando el 27 de noviembre. Entonces, si por alguna razón no les llega, por favor nos escriben y nos dejan saber. Entonces, no sé, Holman va a decir algo. Gabriel, bienvenido, buenos días. No, señor, pues saludarlos a ustedes. Qué chévere que están allá. Estoy escuchando pasito, Holman. O no sé. Ok, ¿ahora sí? Ya. Saludarlos, qué chévere, allá desde Duitama, Boyacá. Es un placer para nosotros estar. Y nada, nuevamente recordarles a los que quieran conocer el laboratorio, pues nos pueden escribir por el WhatsApp o por el correo y organizamos un grupo para que vengan y visiten nuestras instalaciones y sepan qué es lo que hacemos nosotros aquí. Y no, pues démosle paso a Gabriel. Gabriel, buenos días. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Gabriel, ¿qué tal? Entonces, ¿qué tocarlo? Muy bien, hermano. Aquí muy complacido por la invitación, muchas gracias. Bueno, esperamos que sea provechoso para todos. Si quieres, Pues, dale, el espacio es tuyo. Listo, entonces vamos a compartir la pantalla. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Es muy grato para mí hacer parte de este proceso en el que ustedes me invitan y saber que hay personas de este gremio tan importante como la joyería, personas con las que también tuve muchas veces contacto directo con empresarios de las esmeraldas y de este gremio de la joyería. Entonces,
Para mí es muy, muy importante poder compartir estos conocimientos y aportar en algo, ojalá, productivo para sus labores y su productividad. Entonces, el tema que nos trae hoy es el RUCON. Pues el RUCON pues, hace parte de muchas cosas en el tema de la exportación, de la comercialización. Entonces, es un tema que yo vine trabajando en la Agencia Nacional de Minería desde el año 2015, cuando se empezó a implementar. Pues la agencia tuvo la potestad y como la administración de este sistema para poderlo implementar después digamos, de muchas luchas para poderlo reglamentar. Entonces, arrancamos. Vamos primero a ver básicamente cuál es esa definición del RUCON. Pues básicamente es una medida de control que permite certificar a las personas naturales y jurídicas que comercializan, consumen o benefician minerales en el territorio nacional con el propósito de darle mayor transparencia a la actividad comercializadora de minerales en Colombia. Básicamente ese es el fin del RUCON, buscar una trazabilidad y como encontrar de dónde viene ese mineral y demostrar lícitamente su procedencia. Aquí quise hacer una línea de tiempo muy rápida para entender desde dónde viene el RUCON. Pues él fue creado mediante el Plan de Desarrollo del año 2011, con la vigencia 2011-2014. Se reglamentó mediante algunos decretos que, como todo, digamos, se va perfeccionando mediante derogaciones y nuevos decretos. Finalmente, el decreto que en este momento está rigiendo el RUCON es el Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía. Durante este tiempo, del 2011 al 2015, pues fue todo el perfeccionamiento de la norma, pues porque es un lineamiento nacional, pero eso se viene desagregando hasta llegar a lo que son las resoluciones de la Agencia Nacional de Minería, quien es realmente quien viene a darle ya marcha al sistema. Entonces, en el 2015 se empezó la implementación como tal. Como anécdota les cuento que para esa fecha, 1 de enero, pues muchos comercializadores y mineros, todo el gremio, digamos, de la minería del país entendía que el RUCON era obligatorio para todos, incluso para titulares mineros, y en ese momento ni siquiera existía un sistema que pudiera administrar esos datos. Entonces empezaron a recibir de manera física una cantidad de documentos. Pues para la agencia fue un traumatismo total porque pues no teníamos la forma de ir analizando la información e irla evaluando. Entonces pues empezaron con la creación del sistema que hoy conocemos ya, que es una plataforma muy robusta con una base de datos muy grande donde están incluidos desde titulares mineros hasta los comercializadores. Entonces, desde el 2015 hasta la fecha, pues han salido algunas resoluciones, algunas donde empezaron a hablar de establecer unos topes máximos para los mineros de subsistencia. Ya vamos a hablar más a fondo de ellos. Algunas prórrogas, algunos temas de obligaciones que deben cumplir los que están certificados en el RUCON. Y pues básicamente esa es como la línea que ha tenido el RUCON desde que se empezó a hablar de él en ese año 2011. Ya para entrar en materia, el registro único entonces de comercializadores de minerales, RUCON tiene 3 roles en la plataforma. El primer rol es el de explotador minero autorizado, el otro es el de comercializadores mineros autorizados, de minerales autorizados, y el otro es plantas de beneficio que no están asociados a un proyecto minero. Vamos a pasar así como muy rápido por estos 3 roles para entender más o menos cómo está estructurado el RUCON. Pues básicamente este explotador minero es lo que de pronto conocemos aquí en el país como el titular minero o esas personas naturales o jurídicas que tienen ese derecho de explotar ciertas áreas de importancia minera o donde pueden, beneficiarse de estos minerales que tiene el país.
sigue el comercializador de minerales autorizado, que ese ya es el eje central de lo que es el RUCON. ¿Por qué digo el eje central? Porque pues el explotador minero sí venía con una normatividad de muchos años atrás, cumpliendo ciertos requisitos, cierta, digamos, viabilidad económica, ambiental, viene siendo aprobado con muchos estudios anteriores para poder ejercer esa actividad. Entonces, el eje central es la comercialización, que era donde el gobierno quería hacer énfasis de poder controlar esos minerales, de dónde vienen y hacia dónde iban, y controlar toda la trazabilidad. Entonces, el eje también lo acompaña estas plantas de beneficio que no están asociadas a un proyecto minero. Las plantas de beneficio, rápidamente, para los que de pronto no están acostumbrados a escuchar digamos, esta palabra de planta de beneficio, son esas plantas donde se transforma, donde se beneficia, donde se saca algún provecho de los minerales que se van explotando. Lo que pasa es que la norma dice que las plantas de beneficio pueden estar asociadas al título minero. Cuando pasa esto, pues no necesitan estar inscritos en el RUCON. Cuando las plantas de beneficio no tienen esa asociación con el proyecto, sí deben estar inscritos como comercializadores en el RUCON. Entonces ya vamos a pasar a la siguiente. Ya hablando de lo que son explotadores mineros autorizados, nos vamos a centrar básicamente en el titular minero y en los mineros de subsistencia, que para nuestro caso, y la mayoría de pronto lo pueden conocer, son barequeros, los que conocemos como barequero. El titular minero entonces debe tener estas tres características de cumplimiento, que son la etapa de explotación, la viabilidad ambiental y un PTO aprobado. El titular minero está obligado a expedir un certificado de origen para demostrar la procedencia lícita del mineral. Esa es básicamente la función que tiene dentro del RUCON y dentro de la trazabilidad el titular minero. Pasando al barequero, que es la otra, digamos, forma de ser explotador minero autorizado. El barequero digamos, está tipificado como una persona de subsistencia en la minería. Ellos, digamos que su obligación no es expedir certificado de origen, pero sí expedir una declaración de producción, porque ellos sí tienen digamos, deben tener llevar un registro de lo que están vendiendo, porque para ellos hay unos topes máximos de los que vamos a hablar un poco más adelante. El barequero, de pronto, me hablaba Gabriel que aquí tenemos participantes de otros países. El barequero es aquella persona, lo entendemos aquí y lo asociamos más a la actividad del oro, ¿no? Es aquella persona que va con su batea a las orillas de los ríos, donde hay, digamos, posibilidad de encontrar este mineral, y van y lavan esas tierras y esas arenas para ir encontrando su oro. Lo que pasa es que el barequero fue un término que se acuñó y se está asemejando también para la explotación en este caso, de esmeraldas. Entonces, el barequero es ese minero de subsistencia. Cuando hablan de subsistencia, es porque, digamos, se clasificó de esta manera para esas personas que están en las zonas de interés, o en las zonas donde han explotado por años estos minerales, y los clasifican de acuerdo, digamos, a unos ingresos que les permitan un sustento básico, y los clasificaron de esta manera. Entonces, la norma trató de ser muy, digamos, muy completa, que acogiera a todos los actores, pues, pero sin embargo, pues no ha sido perfecta, porque ha tenido muchos traumatismos ponerla en marcha y implementarla y empezar a formalizar todas estas personas de minería de subsistencia. Entonces, aquí hablamos un poco de lo que es ese minero. Ese minero, para ser reconocido como tal, pues debe estar registrado ante una alcaldía donde ejerza su actividad. El alcalde ya en estos momentos tiene a disposición una plataforma que fue creada para este fin, que es la plataforma del Génesis, en la cual ellos pueden autorizar, pueden evaluar, pueden registrar, pueden mirar si estas personas que se consideran barequeros realmente son barequeros, y realmente sí son de las zonas mineras donde
están presentando su solicitud. Entonces, las alcaldías son quienes pueden autorizar a estas personas a su actividad. Estos mineros de subsistencia deben tener solamente su RUT, que aquí en Colombia es como un registro que se hace ante la DIAN, que es la entidad encargada de toda la parte aduanera y de impuestos del país. Entonces, estos mineros de subsistencia deben solamente, para poder hacer esta inscripción, debe tener su RUT, que es ese registro único tributario. Es el único requisito que deben hacer. Sigamos. Aquí ya hablamos de lo que les había comentado anteriormente. Estos mineros de subsistencia al comienzo no tenían esos topes, ellos podían vender cualquier cantidad de mineral, porque no estaban en su momento, hasta antes del 2017, no estaban con estos topes establecidos. Desde esa fecha, desde febrero del 2017, ya se generaron unos topes donde ellos no pueden pasarse. En el caso de los metales preciosos o barequeros de oro, plata y platino, se están hablando, por ejemplo, de oro, 35 gramos promedio mensual y 420 gramos anual. Entonces, estos estudios, pues, de pronto no fueron lo más pertinentes o adecuados para cada mineral, pero pues se hizo un acercamiento para poder controlar esta parte, ¿no? Para el caso de las esmeraldas, se está hablando de 50 quilates mensual y 600 quilates máximos al año. Como algunos de acá conocemos la esmeralda, pues la esmeralda tiene muchas calidades, entonces estaba el dilema de poder clasificar esas esmeraldas que algunos conocemos como morralla, la morralla es esmeralda, pero de una calidad inferior a la esmeralda que de pronto todos nos imaginamos, esa esmeralda cristal o de buena calidad, de buen color. Entonces, para este tipo de morralla o esta calidad, se estableció que el promedio mensual deberían ser 1.000 quilates mensuales y 12.000 quilates al año. Y asimismo, para lo que llamamos piedras semipreciosas, yo sé que aquí de pronto hay algunos expertos en gemología y este término semiprecioso pues no es adecuado usarlo, pues porque entendemos que todos los minerales son preciosos y todos los minerales como la esmeralda o como un cuarzo, como una amatista, son preciosos, pero para la normatividad el término sí está en casi todas las normas donde se habla de piedras semipreciosas, de piedras, están las piedras semipreciosas y están las esmeraldas. Entonces, por eso mismo estamos utilizando el término como aparece en la norma. Son 1.000 quilates promedio mensual y 12.000 quilates, igual que la morralla. En este caso, creo que es un poco, digamos, injusto para lo que es, o de pronto no estuvo bien clasificado el tema de semiprecioso, porque pues si hablamos de pronto de un cuarzo, que es lo que generalmente sale como semiprecioso aquí en el país, no sé, 1.000 quilates de cuarzo pues pueden valer 200.000 pesos tal vez, 300.000 pesos, que aquí en el país es un valor, digamos, es la tercera parte de un salario mínimo, o sea que para un minero de subsistencia no tendría sentido. Entonces me parece que hay cosas que de pronto sí la norma no fue muy exacta y no tuvo mayor profundidad para poder abordar mejor esta parte. Mi tocayo Gabriel Angarita me pidió el favor de, ya que hablamos de certificado de origen, que pusiéramos un pequeño paréntesis aquí y poder dar una diferenciación de lo que es el certificado de origen y la denominación de origen. Porque pues ahorita aquí en el país y en el sector de las esmeraldas se ha hablado mucho del tema de denominación de origen y es algo que pronto está generando algo de confusión en algunas personas. Entonces, rápidamente, de pronto para entenderlo, el certificado de origen, como lo estábamos hablando, es ese documento por el cual el exportador minero autorizado, estamos hablando de titular o estábamos hablando también pueden haber otras modalidades, puede certificar la procedencia lícita del mineral. Eso es la certificación de origen. Aquí para nosotros, dentro de nuestra legislación minera, eso es lo que es una certificación de origen.
Para el caso de la denominación de origen, ya es diferente, ya estamos hablando más de un tema de propiedad intelectual, más como temas de marca. Tal vez en este tema Gabriel Angarita puede ser más específico de cómo trata, pero pues básicamente el significado de denominación es esa declaración de protección de la denominación de origen, es el reconocimiento que hace el Estado al posicionamiento de un producto con un nombre geográfico que ostenta unas cualidades gracias a su origen geográfico y a sus factores humanos y que han sido sostenidas y controladas a lo largo del tiempo. Entonces, como les decía, es más un tema de propiedad intelectual y que aquí en nuestro país lo regula un ente que no tiene nada que ver con la minería. Es un tema más, digámoslo así, de marca. Entonces, les cuento eso. Por acá estamos hablando ya de comercializadores y de consumidores. La norma tuvo que hablar de consumidores también porque para el caso como muchos de ustedes, joyeros, pueden estar clasificados como consumidores. Entonces, la norma los clasifica como persona natural o jurídica que realiza de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos. Entonces, todo esto, pues obviamente bajo la certificación de la Agencia Nacional de Minería, que es quien puede certificar o no a alguna persona. Aquí es importante hablar, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en la agencia y al comienzo cuando se empezó a implementar todo el tema del RUCON, muchas personas pensaban que el RUCON iba a ser un tema solamente para grandes empresarios o para grandes empresas mineras, pero no, resulta que el RUCON, desde la persona que comercializa un anillo o comercializa una piedra muy pequeña o de bajo valor, puede estar inscrito como persona natural y puede estar incluso siendo régimen simplificado. Entonces, para que ustedes lo sepan, no es que sea una norma que solamente a la que tienen que acogerse solamente los grandes empresarios, no. Ahí pueden estar personas desde la más, digamos, desde la más pequeña en cuanto a su producción o en cuanto a su negociación, hasta el más grande. Otra de las cosas que a veces me parecía claro informarle a las personas era que creían que con el tema del RUCON iban a tener que pagar más impuestos o que esto iba a ser una carga adicional a la que ya tienen las empresas en temas impositivos, pero pues realmente no. O sea, el RUCON no cuesta nada sacarlo. El RUCON es una medida de control. Incluso pues ha sido una forma de poder saber cómo y sacar algunas estadísticas que antes no se tenían, saber cómo funciona el negocio de cada uno de los minerales y de esa forma para el Estado tomar otras medidas y empezar a tomar otros lineamientos frente a la minería. Como hablábamos de los consumidores, pues son las personas igual, naturales y jurídicas, que en el ejercicio de su actividad productiva requieren minerales tales como empresas constructoras. Para empresas constructoras, aquí en Colombia se habla mucho del tema de materiales de construcción. Para el tema de los joyeros, como ustedes, pues estamos hablando de piedras y de la materia prima principal que en nuestro país es el oro y la plata, ¿no? Y ya hablando de otras industrias, pues las hidroeléctricas, entre otras. Entonces, los consumidores también tuvieron su participación dentro de la reglamentación. A ellos se les dio también unos topes que digamos, les da algunas excepciones para inscribirse en el RUCON. Estas excepciones son las que aparecen aquí en este cuadro azul. Entonces, si estos consumidores o ustedes como joyeros no quieren, están inscritos en el RUCON, pues hay estas excepciones. Ustedes pueden utilizar hasta 4 kilos anuales, que me parece que es bastante amplio ese rango de oro. Para plata son 40 kilos anuales, para platino son solamente 300. Y para esmeraldas, como todos sabemos que hay una subjetividad para poder clasificar o poder determinar una metodología que nos establezca un precio, se estableció en salarios mínimos. Entonces, para esmeraldas son 100 salarios mínimos legales vigentes.
Entonces, estas son excepciones, pero pues aquí yo también dentro de la experiencia puedo decir que, pues que para una persona que quiere o que lleva muchos años en el tema, pues no hay diferencia entre tener o no tener el RUCON, pues no, digamos, como hablaba antes, no hay que pagar nada para estar en el RUCON, no hay que tener ningún tipo de, digamos, no me afecta en mi empresa para nada. Entonces, en cambio, sí, tener el RUCON les sirve, digamos, cuando ya van a exportar, sí necesitan el RUCON. Entonces, se me hace que pueden, si lo quieren, o sea, las personas que no quieran tener esa excepción, que quieran tener la excepción, lo pueden hacer, pero pues digamos que no hay mayor diferencia en hacerlo o no hacerlo. Es mejor para mí tener el RUCON desde el comienzo. Las personas que no quieran estar o que quieran acogerse a esas excepciones, pues deben ser muy rigurosos en llevar un registro de lo que van comprando, porque pues para el momento, digamos, de alguna visita de la policía o de la autoridad van a tener que poder comprobar que no se están pasando de esos topes, y pues básicamente deberían tener un número de consecutivo de sus transacciones, tener muy claras las fechas cuando se hicieron esas compras, la cantidad de material comprado, la descripción de la presentación al momento que se compró, a quién se le compró, a quién se le compró, tener muy claro esa parte, si hay facturas, obviamente tenerlas muy bien archivadas y conservar todo esto pues a través del tiempo, ¿no? Por lo menos 5 años tener sus compras ahí para poder demostrar la procedencia de esos minerales. Ya aquí pasamos un poco más a la práctica como tal para entender y más a las personas que de pronto nos acompañan de otros países, entender realmente qué es lo que busca el RUCON y cómo funcionaría en la práctica, ¿no? Entonces, puse una palabrita acá que es clave, que es la trazabilidad. Ese es como el eje de todo el tema del funcionamiento del RUCON. Entonces, hablábamos al comienzo de un explotador minero, que aquí ya entrando en materia para el caso aquí colombiano, y siendo realistas, un joyero, digamos de la Sexta aquí en Bogotá, donde están concentrados grandes artesanos y grandes joyerías del país, ellos, digamos que no, siendo sinceros, no tienen, digamos, la posibilidad de acceder directamente a un titular minero. O sea, una persona que tenga un título minero, que tenga la posibilidad de venderlas directamente. Según lo que hemos visto, pues eso, pues porque ese titular minero prácticamente tiene su material vendido y ya lo exportan directamente en lingotes, entonces es complicado que se pueda acceder directamente a ellos. Entonces, estos joyeros tienen la posibilidad de hacerlo con un barrequero, como estábamos hablando, o en este caso con casas de compraventa. Aquí las casas de compraventa son esos lugares donde pues, la gente lleva un anillito a venderlo, una cadena rota o alguna joya en desuso, y se la venden a estas casas de joyería. Estas casas de joyería deben estar inscritas en el RUCON para poderles vender a ustedes como joyeros. Entonces, es como ese origen, vamos a partir que puede ser ese minero de subsistencia o la casa de compraventa. Para el caso de la casa de compraventa, es necesario que esa venta se haga con ese IVA, se genere una factura con IVA porque pues, la casa de compraventa se supone que está en el régimen común. Para el caso del barrequero sí puede haber una venta sin que se haga el tema del IVA, porque el barrequero es considerado una persona natural de régimen simplificado que no está obligado a generar ese IVA. Ya cuando el joyero tiene su oro y compró su piedra, para el caso de la piedra pasa lo mismo, se la compra un barrequero. En caso de que no tenga acceso a un titular pues grande, digámoslo así. Entonces ya el joyero fabrica su joya, hace todo su proceso y la tiene lista para el consumidor final. Aquí yo quise hacer énfasis que el consumidor final va a ser una exportación. ¿Por qué? Pues porque en el país, digamos, la joyería con esmeralda no es tan atractiva como, por ejemplo, joyería con otras piedras como el diamante. Entonces, de lo que tuve conocimiento, la esmeralda es muy valorada en otros países. Desgraciadamente aquí en Colombia todavía tenemos la cultura de pronto de que no nos gusta
ese color verde tal vez no es muy llamativo aquí para nuestro mercado. Entonces ya hablando de exportación, voy a hacer un ejemplo muy rápido de cómo sería una exportación de una joya que lleva ensamblada o engastada una esmeralda. Entonces hagamos de cuenta que vamos a exportar un anillo con una esmeralda que tiene un peso neto de 10 gramos y una esmeralda que tiene un precio aproximado, un precio de 2.500.000 pesos, y que esa esmeralda pesa 3 quilates. Entonces, primero que todo, hay que tener unos documentos soporte antes de hacer la exportación. Entonces, dentro de esos documentos, aquí vamos a repasar algunas cosas de las que hemos hablado. Está el certificado de origen o declaración de producción de mineros de subsistencia. Bueno, aquí también podemos hablar lo que les decía de las casas de compraventa, que para que ellos puedan certificar ese origen deben tener un listado de a quienes le compraron ese oro que le están vendiendo a ustedes como joyeros. Es decir, ellos deben llevar un listado de cada persona que le llevó ese anillo en desuso o esa cadena en desuso, y darle a ustedes el equivalente de facturas que compensen esos 10 gramos que le vendieron para hacer ese anillo. No sé si me hago entender. Entonces, es llevar una trazabilidad. Como no podemos llegar al origen real de este oro en desuso, pues es la casa compraventa la que me está generando el origen. Después, pues hacer una factura de compra de ese oro y de esas esmeraldas, tener una factura de oro y de esmeraldas, la factura de venta al exterior, que ya es donde se registran los datos finales de la transacción que se va a realizar, estar certificado en el RUCON obviamente. Para el caso de los joyeros, pues pueden estar acogidos con las excepciones, pero como les decía, si van a exportar, sí es necesario estar inscritos en el RUCON y demostrar el pago de las regalías. Esta parte es muy importante, porque cuando hablamos de mineros de subsistencia, entendemos que son personas en unas poblaciones muy alejadas, digamos en condiciones un poco difíciles para poder ellos liquidar y tener el conocimiento de liquidar y pagar una regalía. Entonces generalmente esas regalías se vienen a pagar ya por parte de los comercializadores, o en este caso los joyeros. Pero siempre hay que demostrar el pago de las regalías. Es importantísimo, porque en cualquier caso que la autoridad requiera cualquier documento que tenga que ver con las regalías, si no se puede aportar, pues simplemente nos pueden decomisar o podemos perder nuestro mineral. Después de esto, pues hay que generar una cosa que nosotros llamamos BUSE, que es la ventanilla única de comercio exterior. Esta ventanilla única es una plataforma como una plataforma normal de cualquier entidad del Estado donde hay un registro para poder ingresar los datos de la exportación. Esta ventanilla se creó para registrar todo lo que son importaciones y exportaciones del país. Entonces ahí el joyero o de pronto también la persona que le está ayudando a este joyero con la intermediación aduanera también puede hacer parte de esta plataforma e interactuar para poder hacer todo el registro de la exportación, que básicamente son los datos que vienen registrados en la factura de venta. Entonces ya con este UCE, esta plataforma nos, digamos, asocia a esas entidades del Estado que tienen que ver con ese producto. En este caso que estamos hablando de minería, pues va a ser la Agencia Nacional de Minería la que está asociada con estas partidas arancelarias que tienen que ver con oro y esmeralda, y automáticamente ese trámite va a llegar al funcionario de la Agencia Nacional de Minería, quien va a dar un visto bueno de acuerdo a la información que se suministra en dicha plataforma. En esta plataforma se puede desde adjuntar toda esta información escaneada, se pueden adjuntar las facturas, los recibos de pago de las regalías, por ejemplo, o también tiene la posibilidad de que esas regalías se paguen a través de esta plataforma. También tiene la posibilidad el interesado en exportar de hacerlo a través de la plataforma. Cuando el funcionario revisa la información, pues genera un visto bueno que le llega a la DIAN, y ya la DIAN sigue con su proceso normal para poder exportar. Aquí quiero hacer énfasis y parar un momento para explicarles cómo sería el proceso de liquidación de esas regalías.
para este caso estamos hablando de, pues, de un proceso muy sencillo de una joya de 10 gramos, como habíamos hablado. Hay que entender que las regalías de oro se liquidan bajo unos estándares o unas tablas que pone el Banco de la República aquí en Colombia. En este cuadro de abajo puse la tabla, corté la tabla como aparece para este mes de noviembre, y está hablando que el oro está en 187.000 pesos, 187.340. Ese es el precio base para liquidar. Los que están aquí tal vez entenderán que el precio real de oro pues está por encima de 200.000 pesos, ¿no? Entonces, ese es el precio para liquidar. Entonces, para que no se confundan. Entonces, básicamente estamos con esta fórmula muy sencilla aquí abajo para poder liquidar esa regalía del oro. Entonces, básicamente es coger este precio base, multiplicarlo por la cantidad de gramos que se van a exportar. Obviamente, toda esa información ustedes la deben tener muy clara para poder hacer su factura. Ese valor que nos debe multiplicar el precio base con la cantidad, lo multiplicamos por 0.75, que es el 75%, si estamos hablando obviamente de oro ley 18 quilates, ¿no? Ese valor ya lo multiplicamos o le sacamos el 4%, que es el porcentaje que la normativa me dice que debo pagar por las regalías del oro, ese 4%. Entonces no sé si alguien ya hizo la operación allá y me puede de pronto decir cuánto les dio esa operación. Eso debe dar cerca como, no sé, como 200.000 pesos, algo así. No, eso nos da como 56.000 pesos, perdón. Entonces, eso más o menos es lo que debería pagar por esas regalías de oro. Para el caso de las esmeraldas, entonces para el caso de la esmeralda, como veníamos hablando de la subjetividad en el precio, pues tenemos que se liquida ya en base a lo que está en la factura. Entonces, si la piedra vale 2.500.000, pues hay que convertir primero para poderla registrar en la factura de venta al exterior, la registramos con su equivalencia en dólares. Y al momento de hacer con fecha de esa factura, pues se debe liquidar esa regalía, que básicamente es el 1.5% del valor. Bien sea que lo convertimos a pesos o lo transferimos, lo pasamos de dólares a pesos, pues es el mismo valor, son ese 1.5% para liquidar. Este 1.5% aplica también para lo que hablábamos ahorita de piedras semipreciosas. Entonces, para que lo tengan claro. Continuamos acá, entonces, ya para finalizar, otros aspectos a tener en cuenta, hablábamos de decomisos y multas. En esto quiero ser muy, muy claro con ustedes y decirles que, pues, nuestro sector de esmeraldas, pues, desde años atrás, viene con una informalidad muy grande y de pronto una costumbre de hacer las cosas, digamos, como más se nos acomodaba y de acuerdo a las circunstancias del momento. Pero pues a partir del 2015 sí se ha venido apretando las cosas y se han venido perfeccionando muchas normas. Y en este momento pues cualquier persona no puede tener un mineral sin demostrar la procedencia lícita. No, digamos, no es posible hacerlo porque pues están incurriendo en un delito, ¿no? Entonces por eso todo este tema del RUCON apunta a eso, que si ustedes como joyeros tienen cierta cantidad de oro y esmeraldas representado en joyas, ustedes en caso de una visita de la policía o de cualquier autoridad deben estar en la capacidad de poder demostrar origen de sus minerales, bien sea, como les explicaba, con ese certificado o bien sea con la declaración de producción de estos barriqueros. O en el caso de las compraventas, con el tema de las casas de compraventa. Entonces es muy importante porque pues en este momento el que no pueda demostrar ese origen está incurriendo en un delito. Puede pues perder su material y su mineral, ¿no? Aquí pues también Gabriel quería que habláramos algo de importaciones en el tema digamos, de algunos minerales.
pues básicamente, como metodológicamente hablando, la importación de cualquier bien aquí en Colombia, pues acarrea, digamos, en algunos casos el impuesto del IVA y en algunos casos algún arancel. Por ejemplo, si hablamos de oro, para el caso de oro solamente es necesario el pago del IVA. Para los que quieran importar oro, solamente es, pues se trae el oro y se paga un IVA aquí dentro del país. Pero pues realmente, analizando la cosa un poco más desde el término, digamos, de rentabilidad, pues no, yo no, realmente no veo que sea rentable, por ejemplo, importar oro para transformarlo y volverlo a exportar. Hay personas que de pronto pueden utilizar ciertas modalidades donde llevan el oro, exportan el oro, por ejemplo, a Italia, donde hay empresas muy grandes donde pueden, digamos, fabricar cadenas o joyas, digámoslo así, que, ¿cómo se llama este proceso? Casting, por ejemplo, donde pueden hacer ese proceso de casting de pronto de manera mucho más eficiente y menos costosa que aquí en el país. Pueden llevar ese oro y lo traen, pero eso es una modalidad, digamos, de exportación, donde tienen que volver a traer ese oro y demostrar que es el mismo oro que llevaron. Y, digamos, en estos casos, pues obviamente no tienen que pagar ese IVA, ¿no? Porque pues es el mismo oro que salió y está volviendo a ingresar. Es como dos modalidades que se podrían tener en cuenta ahí. Pero pues realmente es muy raro escuchar que se importe oro pues para manufactura de oro. Que yo sepa, pues el oro obviamente es un gran negocio a nivel de lingotes, entonces lo que uno escucha en el país es que todos lo están exportando, todo lo que encuentran prácticamente lo funden, lo refinan y lo alistan para exportación. Entonces es un negocio que acarrea, digamos, o que acapara la mayor cantidad de oro que se produce en el país. Habrán otras consideraciones que de pronto en las preguntas se vayan a resolver. Pues yo creo que hasta aquí voy a dejar el espacio para que ustedes puedan de pronto hacer algunas preguntas y algunas dudas que tengan. Le doy la palabra Listo, a mi muchísimas tocayo. gracias, Gabriel. Muy interesante el tema, sobre todo este tema regulatorio que es vital digamos, hoy en día es muy importante este tema regulatorio. Voy a dejar a Ricardo que tiene una pregunta, entonces, dale. Gracias. Gabriel, me surgió una duda. En esa diapositiva donde muestras el ejemplo de la exportación del anillo con la esmeralda, hay unos documentos soportes. Ese documento soporte lo puede realizar una joyería que no sea responsable de IVA o lo que antiguamente se llamaba régimen simplificado. Si usted va a exportar, es decir, si usted va a exportar, usted no, digamos, no tiene que facturar IVA, hablando de exportación. Pero como usted le compra, por ejemplo, una casa de compraventa, esa casa de compraventa en esa factura sí está generando IVA que lo está pagando usted como joyero, en el caso del oro, ¿no? Pero Sí. si usted le compra ese oro se lo compra a un barequero, pues el barequero es régimen simplificado, usted no tiene, digamos, que asumir el IVA siempre y cuando lo exporte. Si usted fabricó la joya y la va a vender y usted sigue siendo régimen simplificado, obviamente pues no va a haber ese IVA, pero generalmente para este tema de las joyerías y cuando se trata de minerales, se está buscando pues que empiecen a pertenecer al régimen común, ¿no? Pues porque creo que el tope son como algo así como 120 millones al año que pueden, digamos, comercializar para hacer régimen simplificado. Entonces, pues hay que ser sinceros, uno debe ser ambicioso también en la proyección de su negocio y digamos, para las autoridades, alguien que trabaje con minerales preciosos, es difícil entender de pronto que un joyero no venda, digamos, al año esta cantidad, 120 millones. De pronto es una realidad que para algunos es así, pero pues, digamos, como sentido común las autoridades piensan, o por ejemplo, cuando hay una exportación y ven una bolsa, una exportación con esmeraldas y con joyas, pues lo que ellos piensan, no, esto vale mucho dinero y esto, digamos, es como la percepción que tiene la gente frente a un tema como la joyería. Entonces, pues básicamente así funcionaría, ¿no? Ok, gracias.
Listo, No sé Javier. si hay otra pregunta. Ok, gracias, Gabriel. Entonces, vamos a empezar aquí con las preguntas del público. Hay una de Karina Vega. Bueno, dos. Te voy a formular dos que ella plantea. Una es, le gustaría entender mejor el concepto de exportación. ¿Se considera exportación a partir de una pieza que se envía al exterior? Porque ella tenía entendido que pues después de declarar $5,000 era ya que se podía empezar el proceso de exportación. Y la segunda es, ¿el precio base de los metales es un precio fijo o es el resultado de otra operación? Bueno, exportación, podemos definir que exportación es toda transacción que se hace como venta de alguien aquí en Colombia, un joyero puede ser, a una persona o una empresa que está en el exterior. Desde ese momento es una exportación. Lo que pasa es que hay unos topes, digamos que ella habla de $5,000, pero tengo entendido que en este momento son $10,000, pero esos topes son para, digamos, actuar directamente frente a la autoridad aduanera. Es decir, si usted exporta menos de $10,000, pues puede hacer su operación directamente sin contar con una intermediación aduanera. Si su exportación va por encima de esos $10,000, por ley debe contar con una intermediación aduanera para poder actuar frente a la DIAN. Esa es básicamente la diferencia, pero toda transacción que genere una factura que va hacia el exterior es considerada una exportación. No importa en qué monto se haga, si sea 5,000, 10,000, no tiene nada que ver. La otra pregunta, ¿me recuerda qué pena, Holman, la segunda pregunta? Sí, que si el precio base de los metales es un precio fijo, es el resultado de otra operación. Bueno, existe una metodología que saca el Banco de la República, pues eso lo fija mensualmente. Pero el precio base, digamos que lo regula, el precio base para liquidación de regalías, lo saca la UME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética. Ella es la que da como esos lineamientos y se basa básicamente en estadísticas de la Bolsa de Londres, tengo entendido la Bolsa de Londres de metales, y pues con unas fórmulas algo complejas, pues sacan esos precios base y los publica el Banco de la República. El Banco de la República es el que nos está generando esas tablas mensualmente. Esas tablas salen mensualmente. Y como dije al comienzo, hay una diferencia entre el precio base para liquidar impuestos y el precio de compra y venta. Eso sí, ya es otra tabla diferente. Pero ambas se pueden consultar en el Banco de la República. Es muy fácil encontrarlas. Ahí en el buscador siempre, cuando yo necesito, lo consulto, coloco la palabra oro y me aparece de una de las tablas o el link para ingresar a ver esos precios base. Perfecto. No sé si Javier va a hacer la siguiente pregunta. Sí, Gabriel, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Señor están a Javier, todos? Muy contento aquí de compartir este final de seminario. muchas gracias. Tenemos una pregunta del señor Johnny. ¿Cómo debo solicitar mi RUCON si soy una pyme? ¿Si soy qué, perdón? Pequeña o mediana empresa. Si soy pequeña o mediana empresa, ¿cómo debo solicitar mi RUCON? Digamos, el procedimiento para solicitarlo es igual para todos. Aquí no hay discriminación de si es grande o pequeño. Es ingresar a la plataforma de la Agencia Nacional de Minería, hacer un registro como el que se hace en registro para cualquier plataforma, muy básico, con unos datos, un correo. En ese primer registro, pues hay unos datos básicos que le preguntan qué mineral es el que quieren, digamos, o por el cual quieren ser certificados. Y después de hacer ese registro nos va a llegar un correo para poder acceder ya a la plataforma como tal, generar una contraseña y empezar a cargar una información. ¿Qué información es? Pues básicamente, ¿qué mineral es el que yo voy a certificarme, con el cual me voy a certificar? Me van a pedir una viabilidad económica, que aquí sí hay una diferenciación entre personas jurídicas y personas naturales. Entonces, para personas jurídicas, básicamente, si es pyme, obviamente, pues debe tener su empresa. Entonces, básicamente es un balance del año anterior al cual está presentando su solicitud, un balance general, un estado de resultados con corte a 31 de diciembre de ese año anterior.
con notas del contador donde se explique básicamente cada cuenta de esos balances. Hay que adjuntar un RUT, hay que adjuntar, en el caso de que sean, por ejemplo, comercializadoras internacionales, esa resolución del ministerio donde los acrediten como comercializadores, y hay que adjuntar una cuenta, un soporte que diga que yo tengo algún producto financiero. No tiene que ser cuenta bancaria porque entendemos que en este país se ha puesto un poco difícil el tema de las cuentas, pero puede ser un producto financiero, puede ser un CDT también. La norma habla de un producto financiero. Y demostrar, pues obviamente, que estamos en Cámara de Comercio. Entonces, para demostrarlo, hay que adjuntar el certificado de representación legal y el certificado de matrícula mercantil. Con esos documentos, básicamente, se ingresa a la plataforma y se hace la solicitud. Cuando se va a ingresar, esta es una parte importante, cuando se va a ingresar la parte financiera, digamos que es la parte de los estados financieros, ahí la plataforma me va a preguntar los datos de mi balance y ella tiene unas fórmulas que me van a decir al final de ingresar esos datos si yo tengo la viabilidad para estar inscrito. Hay tres indicadores económicos que son índice de rentabilidad, índice de endeudamiento y otro que tiene que ver con el capital de trabajo. Estos tres índices hay que pasar uno de tres y pues realmente es muy sencillo, o sea, el que no lo pase es porque de verdad su empresa está, digamos, con muchos pasivos y de pronto no puede mostrar una solvencia en el negocio, que es lo que realmente quiere la agencia, que las personas que se inscriban en el RUCON realmente estén realizando la actividad y puedan demostrar que sí son personas reales, como el caso, por ejemplo, que hablábamos de los barqueros, demostrar que son personas que realmente están ejerciendo la actividad. Entonces, pero pues realmente son unos índices muy fáciles de pasar, porque pues generalmente es uno de los tres y casi siempre se logran pasar. Eso es como básicamente la metodología para inscribirse en el RUCON. Pero no hay una diferenciación entre pymes o mipymes o entre personas jurídicas y naturales. Para personas naturales no se les pide balance general. Bueno, esa es una diferencia. Se les pide una certificación de un contador donde certifique los ingresos que tiene esa persona. Entonces es muy sencillo. Gabriel, aquí hay una muy importantísima, me parece a mí, y es, hay mucho joyero que quiere comprar el mineral, quiere comprar el oro, quiere comprar las esmeraldas, pero no saben que existe ese requisito del RUCOM, en donde pueden verificar si el proveedor de su mineral de oro o de esmeraldas está inscrito en el RUCOM y está cumpliendo la normatividad, más teniendo en cuenta sobre todo el tema de las multas y los decomisos. Bueno, por eso era mi aclaración y mi consejo de que así fueran, los joyeros fueran consumidores y se pudieran acoger al tema de no estar inscritos en el RUCON. Sí es bueno que estén inscritos porque la plataforma les va a permitir hacer esas consultas. Entonces, todos los mineros de subsistencia deben estar aprobados por el alcalde, como yo le había dicho, y el alcalde es quien lo certifica. A medida que a esta persona se le va comprando, ellos tienen que ir registrando sus compras y estas compras también se van cruzando con el mismo comercializador. El comercializador también al momento de comprar tiene que ir registrando qué le compró a este barquero y ese conteo, digamos que se ha tratado que sea en tiempo real, pero entendemos que puede ser difícil, pero sí es una herramienta muy, digamos, muy cercana a lo que se quiere. Cuando el comercializador entra a su plataforma va a poder encontrar un ítem donde va a poder consultar con el número de cédula de este minero de subsistencia qué cupo tiene todavía esta persona. Si le queda algún cupo o si ya no puede vender, pues entonces tendrá que buscar otro. Pero digamos que la idea de todo este sistema es llegar a consolidar toda la información en un solo lugar y poderla manejar. Es decir, la única manera que yo puedo consultar si un proveedor está inscrito o no está inscrito en el RUCOM es estar yo inscrito en el RUCOM. No, no es la única, pues es una forma, digamos, más cercana para hacerlo porque pues la plataforma Génesis también nos va a permitir consultar. Pero digamos que lo que yo le decía, es mucho más fácil porque usted también como comercializador va a tener que empezar a registrar la compra que le hizo a esa persona y el sistema le va descontando
automáticamente del cupo que puede tener el minero de subsistencia. Pero pues también en cualquier caso, si de pronto es a veces las plataformas son complicadas, pues simplemente la misma agencia está en la obligación de entregar estos listados o hacer una consulta directamente por teléfono de cualquier barequero que ustedes quieran consultar. Esa información tiene que estar a la mano. Lo que les digo, puede que no esté en tiempo real actualizada, porque mientras usted está haciendo la consulta puede que el barequero esté negociando lo que le queda, digamos, de cupo. Pero pues es una herramienta que sí se acerca de pronto a la realidad. Gracias, Gabriel. Bueno, tenemos una pregunta bastante interesante de Lugo Herreño, quien fue nuestro anfitrión hace unos días. Y bueno, como tú sabes, hay mucha gente que no solamente vende esmeraldas, sino maneja otro tipo de piedras, ¿no? Rubíes, zafiros, diamantes. Y la pregunta de él va dirigida básicamente a estos últimos. Si él compra diamantes de Venezuela, ¿cómo hace o qué método usar para, mediante el RUCON, legalizarlos? Digamos que en este caso el RUCON no es una herramienta que le permita legalizar ese tipo de minerales. Sí debe haber un registro de importación, un manifiesto de importación de esos diamantes, sea que vengan de Venezuela o sea que vengan de otra parte. Siempre debe haber un manifiesto de importación. O sea, aquí, digamos, seamos claros, no puede haber, digamos, ninguna duda de que cualquier producto que yo quiera exportar debo, digamos, poder demostrar su procedencia. Yo puse aquí el tema de oro y esmeralda, pues porque son nuestros minerales y que son minerales que producimos acá. Pero también entiendo que una joya sin un diamante, pues también es difícil no encontrarlo. O sea, generalmente la esmeralda va acompañada de su diamante. Para Colombia, digamos, aún no, que yo sepa, no hay un título que nos diga, hay un título minero que está explotando diamante. Entonces, se sobreentiende que todos los diamantes que vengan en una joya que va a ser exportada es con diamante importado. Entonces, al momento de una exportación debemos demostrar mediante, si es un manifiesto de importación, cómo se importó ese diamante y si, digamos, dentro de esa trazabilidad, ese diamante ha pasado por varios comercializadores, tengo que tener la factura, igual que con la factura de cuando pasó del importador al comercializador y del comercializador al joyero. Siempre debo demostrar esa trazabilidad. Entonces, pasa igual que con el rubí. Si el rubí o el zafiro que quiero exportar en mi joya no es colombiano, pues debo demostrar con una manifiesto de importación que de dónde viene ese mineral. Básicamente es eso. Listo. Javier, si quiere hacer la última pregunta, ya está, son las 8:02. Creo que debemos de una pregunta más. Bien, Gabriel, sí, señor. Perdón que no. Una pregunta. Hay unos del señor Johonis Campos que se están ofreciendo oro de Kenia. Ellos requieren adquirir ese, o les interesa ese oro. Digamos, para importar, ¿qué les aconseja? No, pues primero hay que contratar una buena empresa que tenga experiencia, una empresa de intermediación aduanera que los pueda asesorar en el proceso. Como les decía, importar oro es como importar cualquier otro producto, cualquier otro bien. Los bienes, de acuerdo a su clasificación, pueden pagar IVA o pueden pagar arancel o pueden pagar ambas. Para el caso del oro solamente hay que pagar el IVA. Entonces, es una importación como cualquier bien comercial del país, no tiene, digamos, mayor complejidad desde que estén bien asesorados por una intermediación aduanera o una agencia de aduanas que les pueda ayudar con el trámite. Es bueno hacerlo, nunca es aconsejable que de pronto una persona que no tenga experiencia actúe frente a la DIAN en estos temas porque puede incurrir en multas por errores, digamos, que no son conscientes, digámoslo así. Entonces, es muy aconsejable contratar una agencia de aduanas que nos permita estar tranquilos y traer ese oro sin ningún problema.
Listo, Gabriel, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Ricardo y a Tundama Joyeros por la invitación. Ya saben que el miércoles, si ustedes necesitan contactarse con Gabriel, aquí está. Muy probablemente este tema de regulatorio es un tema muy importante y de pronto le vamos a pedir el favor a Gabriel que nos acompañe también y hacemos una cosa como conjunta para explicar un poco y a despejar dudas sobre denominación de origen, porque ahorita no nos dio el tiempo. Las preguntas siempre son muchas para que la gente pues se guarde. Vamos a hacer más adelante otra charlita con temas regulatorios que son muy importantes, yo creo que para los joyeros y todos los comercializadores de piedras nacionales e internacionales, porque pues como tenemos audiencia de otros países, yo creo que les interesa mucho cómo ellos pueden adquirir el producto de una manera legal, sobre todo pues por todos estos temas de trazabilidad. Claro que sí, Entonces, estamos a la hora. ustedes a las 9 de la mañana, los que quieran repetirse la charla, vamos a hacer la retransmisión, como siempre. No sé qué, alguna otra cosa, Javier y Holman. No, muchas gracias. La palabra clave, sí. Vamos a poner la palabra clave Tundama ya que estamos desde acá. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Holman. ¿Cuál es la palabra clave, doctora Angarita? Tundama. Tundama. Tundama para todos. La palabra clave es Tundama. Repito, Tundama es la palabra clave. No, felicitar a todos por la participación, a Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias por la Angarita y al invitación. equipo del CDT por este esfuerzo que siempre hacemos de compartir conocimiento con el sector, con la comunidad. Estaremos continuando con este proceso de charlas. Seguimos con lo de las charlas CDT para que estén pendientes, nos sigan en nuestras redes sociales. La semana siguiente, como le decía el doctor Angarita, vamos a hacer el lanzamiento del curso de gemología avanzada de la Esmeralda para los que estén interesados. Obviamente este ya tiene un costo. Las personas que quieran saber más o tener más información sobre este curso nos pueden escribir al grupo de WhatsApp o enviarnos un correo. Y felicitarlos y agradecerles por la participación. Y agradecerle también a Lina de Corpojoa, que la hemos dejado ahí sin darle las gracias por la retransmisión, sí, los créditos por la retransmisión. Gracias, Lina. Muchas gracias a Lina y a la Asociación de Joyeros aquí en La Candelaria también, que estuvieron apoyando este evento. No siendo más, no sé si el doctor Angarita tenga algo más que decir. No, muchas gracias a todos por la participación y ustedes saben que la intención del CDT es darles conocimiento para que ustedes tengan un apoyo. Ustedes en el CDT tienen que sentir un apoyo, entonces lo que necesiten en conocimiento y en investigación, ahí estamos para servirles. Y muchas gracias, Ricardo. No, pues agradecidos, tomo la voz por parte de todos los que participamos en el seminario. Muy agradecidos por esa labor que hizo CDT, realmente son herramientas valiosas para nosotros poder saber cómo actuar frente a todos estos temas y qué mejor invitación que con los profesionales con los que más hay. Muchísimas gracias por venir al CAMA, por abrirnos las puertas de su laboratorio. Muchas gracias. Feliz día para todos. Feliz fin de semana. Muchas gracias por la invitación. Gabriel, muchas gracias, doctor, a todos. Ingeniero Javier, muchas gracias. Feliz día. Fuerte, chao. Gracias. Chao, ya los demás. Chuin, listo. Genial. Sin dolor. Genial. Siempre se queda mucha pregunta. Sí.